Buenos días, hermanos. Estamos aquí llegando al final del año eclesiástico, un año difícil y de alguna manera increíble. ¿Quién se hubiera imaginado metrópolis desiertas a nivel mundial, países pobres y ricos doblegados a igual ante el virus del COVID y la consiguiente pandemia? Estamos viviendo tragedias, hermanos, y tsunamis de crisis de salud pública y económica en quiebra como una cámara lenta. Y todo lo que tomábamos por natural o por seguridad o tomábamos por seguro está tambaleándose. Nuestros trabajos, nuestras relaciones sociales, nuestra salud, en fin, nuestras existencias y todo a nivel mundial. Nuestra parábola de hoy, en Lucas 16 del 1 al 9, habla también de un hombre que estaba perdiendo todo. Un administrador de los bienes de un dueño lejano, que sabe que va a perder su trabajo y que no tiene mucho tiempo y que tiene que arreglar todo en poco tiempo antes de quedarse en la calle. ¿Qué texto, hermanos, para este fin de año eclesiástico? Y algunos estudiosos lo consideran esta parábola como de las más difíciles porque no hay buenos en esta historia. Son personajes corruptos, son que no tienen por la historia se da uno cuenta que nadie está aquí exento de problemas. No se sabe uno bien el dueño, si es corrupto o no, no se sabe bien, bueno, el mayordomo de por sí, pero también los deudores, no se sabe bien eh, qué fama tenían. Esto es todo como, como elementos de una tragedia de Shakespeare, de un teatro inglés. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el administrador? ¿Y dónde está Dios en esta historia? Imagínense que en todo esto vamos a ver que el mayordomo no era solo corrupto, sino comodino, un tipo también de lo más falso y digamos que cómodo y orgulloso. Lo vamos a ver. Prefiero leer el texto otra vez para que lo entendamos mejor. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 9. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo cerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. No sé trabajar en otra cosa, ¿no? Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe nada más 50. Después le dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, porque cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es un texto muy controversial. Muchos estudiosos lo llaman la parábola más difícil porque no hay digamos que busca uno en la parábola como la parábola del buen samaritano, que uno puede identificarse como cristiano y decir, bueno, hay que ser como el buen samaritano y ayudar a los demás. Pero aquí no se sabe bien si el dueño también hizo sus riquezas por malos canales y alaba a un mayordomo que también, comodino, flojo y astuto, logra solucionar sus problemas. Esta historia nos recuerda mucho, a mí me recuerda un poco la corrupción que hay, por ejemplo, de los dueños, a lo mejor en países lejanos, en Rusia, en China, que tienen mucho dinero y se han adinerado
han hecho mucho dinero y se han hecho dueños de muchos centros europeos, de calles, de edificios, y lo que hacen es que compran los edificios y dicen a los que viven ahí desde hace años, a los inquilinos, que van a renovar, remodelar los departamentos, y les suben tanto el precio a los que viven ahí años que los obligan a salir de ahí. Y eso se ha visto en muchos capitales de la Comunidad Europea, y todo es legal. Digamos que no se sabe bien quiénes son los dueños, y a ellos no les importa que los inquilinos pierdan sus casas y tengan que salir fuera de la ciudad, y tienen después el problema de que tienen que buscar como un lugar para vivir con sus familias, y que tengan transporte público, ¿no?, para poder llegar a sus trabajos como lo tenían antes. Ese tipo de cosas estamos viendo en esta parábola. Y en esta historia sabemos que la relación entre el mayordomo y su dueño está completamente dañada. La sospecha y los resultados, todo indica que la buena vida del mayordomo está a punto de terminar desastrosamente. Pero interesante, el mayordomo no se paraliza y, al estilo de un lazarillo de Tormes, busca solucionar su problema. No quiere terminar en la calle y dice: no puedo trabajar, no tengo fuerzas, no quiero mendigar. Entonces se cambia de bando y decide arreglárselas con los deudores del dueño. Según los estudiosos, aquí hay dos versiones. Unos dicen, la versión más fácil es que él siempre tomaba una parte de lo que los deudores debían para sí mismo. Entonces, lo que él hace es que les perdona a él esa parte de su pedazo de pastel que le tocaba al mayordomo, y entonces ni se entera el dueño, y los deudores están agradecidos con él. Esa es una versión. La otra es un poco más complicada, pero muy interesante, porque no solo es que él decide perder su parte, sino que ya en tiempos antiguos se sabía que, por ejemplo, los barriles de aceite, que en este caso son 100 batos, les llaman, son 100 barriles que equivalían como a 3.700 litros de aquella época. Se sabía que cuando eran cosas líquidas era más fácil adulterarlas, por ejemplo, el aceite con agua. Entonces ya se calculaba ese truco, y entonces se les ponía ese tipo de interés a lo líquido. Y también con los bultos de trigo, o que era para hacer la harina, que también era bastante, bultos de 37,000 litros hablan, que también eso era más difícil adulterarlo, entonces le quitaban una quinta parte, y se calculaba esto dentro del precio porque se sabía que se iba a adulterar de alguna manera. Y entonces lo que hizo el mayordomo es que calculaba esa parte del interés que se les cobraba a los deudores, y simplemente se las quitó ese interés, y obligaba de alguna manera al dueño a ser justo, a que no cobrara los intereses, porque la ley mosaica decía que uno no debería cobrar intereses y hacerse un usurero. Entonces él, por una o por otra parte, estaba tratando de perder al corto plazo algo, una ganancia que le hubiera tocado por debajo de la mesa, pero a largo plazo para tener una ganancia, sabiendo que se iba a quedar en la calle, al menos quedarse de amigo de los deudores para que después ellos lo ayudaran. Entonces el mayordomo, de alguna manera, fue sagaz y astuto. Y en nuestras Biblias, en nuestras versiones, se habla del mayordomo astuto y sagaz, que también podría decir también un mayordomo corrupto. Muchos estudiosos han tomado esta parábola como una evidencia más de la crítica del Evangelio de Lucas a las riquezas. La parábola representa al típico antihéroe lucano que hace lo correcto o lo bueno por malas razones. Digamos que al mayordomo
buscando su propio interés de todas maneras, eh, les disculpa la deuda a los deudores. Pero esta parábola está rodeada también de críticas a otros. Está también a los fariseos, a los ricos, en el Lucas 12 que aman más las riquezas. También al final de este capítulo se habla de que no hay que amar a dos señores y no seguir al dios Mamón, que es el dios de las riquezas. También se critica a otros, a los fariseos, a los escribas, a los recaudadores de impuestos. Entonces podríamos poner un punto final aquí, caer en la tentación del moralismo superficial de que el dinero es malo y que hay que, o si no malo, que hay que buscar las riquezas en el reino de Dios y no en la tierra. Pero nuestro texto termina de una manera totalmente inesperada. El dueño mismo termina alabando al mayordomo astuto y da la idea de que es preferible hacerse amigos por medio del dinero de injusticia. ¿Qué enseñanza es esta? ¿De qué supo, de cuál es el propósito entonces de la historia? Hermanos, aquí hay varios puntos importantes que nos abrirán los ojos a esta parábola y podamos ver más profundamente cuál es el punto de la historia. La primera, hermanos, todavía hay tiempo. En el reino de Dios, el aquí y ahora hay tiempo para arrepentirse. La historia del mayordomo está justo en el momento en que el mayordomo, el dueño, confronta al mayordomo y le dice: he oído mal de esto de ti, y el tiempo en el que va a perder él oficialmente su trabajo. Es un tiempo intermedio en el que él puede tomar ventaja de esta situación y puede cambiar la historia o puede arreglar las cosas. El mayordomo aprovecha el tiempo antes de perder su trabajo. Todavía tiene tiempo para arrepentirse, para cambiar, y lo aprovecha. La sagacidad del mayordomo es el ejemplo del actuar decididamente e inteligentemente en una situación catastrófica. Sí, en un mundo caído. Esta parábola habla del tiempo de la misericordia de Dios. El juicio viene. ¿Cómo vamos a actuar? Si aún un pecador, administrador, corrupto, flojo, sin vergüenza, si aún así el dueño reconoce su acción, a quienes no, cómo no el dueño también tendrá misericordia de los seguidores que de corazón siguen y se arrepienten? ¿Se acuerdan de ese Salmo 90:12 que a mí me encanta, que dice: enséñanos, Señor, a contar nuestros días para traer a ellos sabiduría? Reconocer ese tiempo intermedio en el que todavía hay tiempo para actuar. El arrepentimiento, ¿se acuerdan que en todos los evangelios se habla de que es el tiempo del arrepentimiento, del camino, del cambio? Este año, hermanos, está casi llegando a su fin y podríamos decir: quitemos a este año de nuestro calendario, el 2020 fue una locura, o el 2021, pero estamos en este tiempo así y el Señor lo está permitiendo, y es una oportunidad que también podemos ver, en la que podemos parar y ver con otros ojos la vida, y podemos entender que Dios tiene un mensaje para nosotros, para nuestra vida en el día de hoy. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para arrepentirnos y actuar. Ese es el primer punto, hermanos. Después, si ustedes ven, todavía hay tiempo y nunca es tarde, a pesar de este año difícil de COVID, de pérdidas materiales y humanas. Siempre hay tiempo para arreglar nuestros asuntos ante Dios. De todos los bienes que Dios nos ha dado, ¿qué has hecho con esto? Con cada día que Dios te está regalando y te está dando, cada día de salud que está dando en este mundo imperfecto, ¿vas a esconder los tesoros como en la otra parábola del administrador miedoso, o vas a poner manos a la obra y actuar de acuerdo a las bendiciones que Dios te está dando? El segundo punto, hermanos, todavía hay misericordia y gracia de Dios. Confiemos. En medio de la crisis, el dueño, Dios, provee los medios para la salida.
¿Se acuerdan de 1 Corintios que dice, Dios es fiel, que en medio de las pruebas Él provee la salida de las tentaciones? No tenemos que caer en un accionismo, sino confiando en la labor de Jesús, nuestro Salvador, en este mundo imperfecto y caído. En situaciones en las que nosotros hayamos caído por pecado de omisión o de comisión o de simple ceguera o inmadurez, no hay situación sin salida. Yo no soy la dueña de la tierra, soy administradora de lo que Dios me ha dado. Mi familia, mi trabajo, mis talentos, mis miedos, mis errores, todo se los pongo en manos de Dios. Él es el dueño y yo tengo que reconocer que yo solo soy administradora y que con temor y temblor tengo que cuidar eso que Él me ha dado. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis relaciones humanas. ¿Y se acuerdan en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, buscando agradar a Dios? Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Sus vidas pidiendo a Dios que por su misericordia nos guíe y lleve por el camino de bien. O sea, no solo todavía hay tiempo para actuar, para ser sagaces como el mayordomo astuto, sino que también hay gracia de Dios, hay misericordia y podemos confiar en el dueño, que Él es misericordioso y que Él perdona nuestras fallas. Imagínense ahora si el mayordomo corrupto fue alabado por el dueño, ¿cómo será con aquellos que lo buscan sinceramente y ponen sus manos en sus vidas en sus manos? Hermanos, número 3. Todavía estamos en el aquí y ahora en la tierra. ¿Se acuerdan del texto? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, en Juan 17. Jesús dice, yo los he enviado al mundo. Yo les estoy permitiendo estar aquí. En este año de COVID, en este año de pruebas, en este año en un mundo caído de imperfecciones, Dios nos ha llamado a ser sus administradores. Somos finitos, somos pecadores, pero santificados. Y el Señor nos llama a la responsabilidad. ¿Qué nos ha mostrado el Señor? ¿Se acuerdan en Miqueas, el corito? Él nos ha mostrado y Él nos ha declarado que Él es bueno y que pide Él de nosotros solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Entonces no solo hay tiempo para arrepentirnos, no solo hay tiempo, no solo hay gracia para confiar en Él, sino que también estamos aquí ahora. Estamos todavía aquí en esta tierra para actuar. Ora et labora. Para laborar, para obedecerlo, para actuar de acuerdo a sus caminos. Y obedecerlo y humillarnos ante Él y amar la justicia y traerla a este mundo. No nada más vivir aislados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y traemos el mensaje de Dios y del amor en el mundo en el que estamos. Y hermanos, todavía no estamos ante el juicio divino, como dice al final nuestro texto. Busquemos la perspectiva eterna, el reino de Dios y su justicia, el que habla de las viviendas eternas, que dice, ¿se acuerdan el versículo 9? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es una forma de decir, mantengan la perspectiva eterna en su vida terrenal. Somos ciudadanos de un reino eterno. Aún en medio de esta pandemia, ponemos nuestros ojos en Jesús. Podríamos decir que cancelemos este año en nuestras agendas, pero Dios está permitiendo que estemos aquí, no solo para traer misericordia a los que nos rodean, sino para también siempre reconocer en nuestra vida esa ventana al cielo. Permitir ver la perspectiva divina en la acción de Dios en nuestras vidas.
como la búsqueda del tesoro o la perla de gran precio en Mateos 13, ¿se acuerdan? De versículos 44 al 46. El reino de Dios nos provee con la perspectiva correcta de que Dios es el Dios de la historia. Está en control y tiene un propósito para nosotros aún durante la prueba. Es una cosa de examinarnos cada uno de nosotros, de qué manera sentimos que Dios nos está dando una perspectiva nueva en nuestras vidas. Es tiempo de examinarnos y de ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Qué es lo esencial? Hermanos, no se han dado cuenta ustedes con esta pandemia y con estas cuarentenas forzadas, que de pronto nos damos cuenta que es lo más importante, que cosas que antes eran para nosotros muy importantes son ahora no insignificantes o no tan importantes. Hermanos, esta parábola es más profunda que la admonición o advertencia primera de no adorar a Mamón y las riquezas. Es una parábola para nuestras vidas hoy, para ver con más profundidad nuestra vida como administradores imperfectos en la viña del Señor. 1. Todavía hay tiempo. Arrepintámonos aún de aquellas cosas que no conocemos, que no son ocultas, de aquella ceguera humana. Cambiemos nuestros rumbos. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón, como dice el salmista en el Salmo 19:12? Líbrame, límpiame de estas faltas ocultas. 2. Todavía hay gracia y misericordia. Confiemos en el dueño de la vida. Confiad y él hará. 3. Todavía estamos aquí en la tierra. Actuemos y pongamos a la obra responsablemente nuestro trabajo de administradores de aquello que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, que no solo nos arrepintamos y confiemos, sino que también actuemos, que no nos quedemos paralizados sin saber qué hacer en medio de la crisis. Y hermanos, todavía no estamos en el cielo, sino en la tierra. Busquemos la perspectiva eterna aún entre las cazuelas, como decía Santa Teresa. Busquemos el reino de Dios y su justicia en el aquí y ahora, en la vida diaria, aún en medio de esta cuarentena. Amén.